el primer año la persona que más operó en Tri es un vendedor ambulante que no tiene carrera profesional, que por pandemia se había quedado sin trabajo y dijo tengo que sobrevivir, se metió a aprender de inversión en bolsa, en internet, no sé ni dónde, y llevaba un año viviendo de Tri. La educación financiera desafortunadamente en el país está tan mal que yo con 2 carreras financieras, con posgrados en finanzas, trabajando en la industria, era un burro financieramente. ¿Cuáles fueron los errores más grandes que cometiste? Gigante error, perdimos ahí más de 1.000 millones de pesos, pero había gente que sin saber qué era una criptomoneda, cuál era el riesgo de invertir, había hipotecado su casa, había sacado los ahorros de su vida, se había endeudado para meterse a criptomonedas, los invierte a 20.000, cada 3.000, o sea, habías perdido el 85% de los ahorros de toda tu vida, lo que habías trabajado toda tu vida. ¿Qué has aprendido de esos líderes con los que te has encontrado? Ir midiendo absolutamente todo. Lo que no se mide no se mejora, pero una cosa es decirlo y saberlo y otra cosa es hacerlo. Estas empresas les llueven soluciones, pero les llueven ideas. Y el tema es que el cementerio está lleno de ideas que hubieran cambiado el mundo que alguien no quiso realizar. Emprende en algo que te apasione, porque es que emprendiendo sí o sí vas a tener 10.001 dificultades. Y si no es algo que te apasione, que te haga hervir la sangre, pues abandonar va a ser muy fácil. Hola, nosotros somos David y Dani y el de Instinto de hoy es... Carlos Guayara, cofundador de Tri, que es la herramienta de creación de riqueza para los latinoamericanos. Carlos, contigo me pasó algo, digamos, no extraño porque sucede frecuente, pero tenías mucho contenido, veo que compartes mucho contenido y no eres una persona que se guarda, sino que quiere compartir con otros para que aprendan. Y eso como que lo pone a uno a cuadrar el episodio de maneras diferentes. El tuyo quedó muy chévere, pero para la gente que no te conoce, igual quiero dar algo de contexto. Cuéntame cómo un joven con ganas de ser futbolista profesional termina creando una de las startups con mayor crecimiento de toda Latinoamérica. Tal cual, bueno, muy rápido, efectivamente mi sueño era ser futbolista, hice las inferiores en un club profesional de aquí de Colombia, llegué a jugar 2 años en Argentina profesional, y ahí me canso un poco de la industria del fútbol, de lo que venía viviendo, de muchos temas más, me vuelvo a Colombia y sentía que esos 2 años que estuve en Argentina pues jugando fútbol nada más había perdido mucho tiempo, porque yo aquí en Colombia pues jugaba pero estudiaba al tiempo. Y encuentro una pasión en el mercado de capitales, en las inversiones. Yo quería ser trader profesional, quería ser el lobo de Wall Street bogotano. Empiezo por ahí. Sin embargo, yo siempre había tenido como ese bichito de emprender, tal vez por mis papás también. Ellos pues son empresarios de toda la vida. Creo que siempre me habían inculcado como que alguien tenía que hacerse pues cargo de los negocios de la familia. Y al final es un socio mío el que termina como sacándome esa zona de confort, empujándome a empezar a emprender y me enamoré de la industria. Charlie, quiero revisitar tu historia por partes. Ya diste como un recuento en general de todo lo que hiciste, cómo llegaste a crear Tri, cómo te apasionaste pues como por el mercado de capitales. Pero vámonos más a los específicos. Luego de estar en la mesa de dinero del Citi, en la práctica, te fuiste a una firma boutique que se llama Prisma Capital. Me parece muy interesante todo lo que viviste ahí, pero en particular me pareció muy chévere una cosa que dijiste de un jefe, y es que tuviste un jefe como con muchos encontrones. Un poco. Y que te hizo cambiar la mentalidad, que pensabas muy diferente a como saliste pensando. Contame qué mentalidad te inculcó esta persona y qué revelaciones te dio interactuar con ese jefe. Yo creo que ese man, que en paz descanse, porque además se murió hace poco, muy joven, fue de las personas que más me enseñó en la vida. Y muchos aprendizajes vinieron incluso sin él quererlos, pero pues al final yo creo que nada en la vida es una casualidad y que todo lo que va pasando es perfecto para lo que tú tienes que terminar haciendo y siendo en la vida. Era un gran tipo, sabía muchísimo de inversiones, sabía muchísimo de trading, él aprendí muchísimo pues como de la industria como tal.
otra cosa que me encantaba del hombre es que tenía una mentalidad de comerse el mundo. Entonces, de hecho, ya se pasaba un poquito casi a lo charlatán, que era alguna de las cosas que a alguna gente no le gustaba mucho, pero a mí me encantaba porque al final como esa mentalidad a mí en lo personal me ayudó a creerme el cuento, a confiar en mí y a decir, yo puedo con esta profesión llegar a donde se me dé la gana, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues todo espectacular. Sin embargo, y no lo digo yo para no quedar mal hablando de él, además que no está, él decía públicamente, decía, yo tengo tres personalidades. Tengo la personalidad bacana, la que enseña, la que es un bacán, porque el man cuando quería ser un bacanzote era un bacán, la normal, más corporativa, y tenía la personalidad hijo de puta. Y pues cuando se le salía esa personalidad era mucho más difícil trabajar con él. Entonces, yo afortunadamente siempre fui muy juicioso. De hecho, creo que eso debe ser como algo fisiológico mío, pero cuando chiquito, exceptuando un periodo ahí en el colegio que me rebelé, pero yo siempre le tenía un miedo terrible al regaño, a que no hacer las cosas que me piden, como a eso. Entonces, como que nunca di papaya, era muy juiciosito, hacía las cosas muy bien, entonces conmigo nunca se metió. Pero pues sí me tocaba ver como las decisiones que él tomaba, cómo trataba a la gente, como esos cambios de humor y de incoherencia en muchas decisiones. Y creo que fue de las cosas que me empezaron a decir, como primero, no es el sitio en donde quiero estar toda la vida. Y segundo, en el momento en el que yo tenga la oportunidad de liderar un equipo, pues definitivamente hay muchas cosas de él que no quiero hacer y que quiero hacer de forma distinta, ¿cierto? Entonces, creo que al final fue eso, como por un lado esa mentalidad de pensar en grande, de todo lo puedes lograr, de asumamos riesgos que podemos, pero por el otro lado también es como hay que cuidar al ser humano, hay que construir equipo, hay que liderar más desde la admiración que desde el miedo, que al final era lo que terminaba pasando mucho con él. ¿Y qué otros aprendizajes crees que sacaste de esa época en Prisma Capital y sobre todo, qué aprendizaje lograste sacar de dar ese brinco, ese salto al vacío Ujú, de Citi a Trendy Trade? chévere. Pues el de Citi fue, yo creo que relativamente fácil, obviamente dejar al Citi, que es el banco más grande del mundo, pues era medio contraintuitivo, pues porque tú buscas Prisma Capital y creo que no tienen ni página web o algo así. Em, Sin embargo, yo creo que ahí es importante, ¿verdad? Como perseguir la felicidad y en lo que uno quiera hacer y lo que uno se siente cómodo, ¿cierto? Yo en ese momento de mi vida quería estar al frente de un computador tomando las decisiones de inversión, ¿cierto? No sé qué tanto contexto tiene tu comunidad sobre los traders, pero básicamente a uno le dan una plata y uno esa plata la tiene que invertir y responder por una rentabilidad. Si la cagas grave, pues porque ¿Pierdes plata? se perdes plata, pero pues Ajena. la idea es, además, la idea es ir engrosando el portafolio. Eso se llama pues hacer trading de posición propia en una firma como el Citi, una firma mucho más grande, son años, hay que hacer lobby, hay que tener contactos y pues yo vengo de una familia muy normal, muy común y corriente, sin conexiones, menos en la industria financiera, mis papás son abogados que emprendieron algo en el sector agrícola, o sea, nada que ver, entonces pues yo no conocía a nadie. Y de las cosas, por cierto, que pues no me lo preguntas, pero de los aprendizajes grandes que yo empecé a entender cuando empecé a trabajar fue que en esta transición que te digo de que yo sentía que había perdido tiempo jugando fútbol y que tenía que volverme muy buen estudiante, porque a mí me criaron así, ¿no? Como un poquito con la mentalidad de empleado que está perfecto. Hay mucha gente que le va muy bien ahí, pero pues para mí no era. Pero entonces a mí me decían, sea muy buena en la universidad para que lo contrate una muy buena empresa y ahí quédese toda la vida. Entonces yo en la universidad era el típico ñoño que no hablaba con nadie, que comía libros y cuadernos a no más poder. Por eso me graduó como mejor promedio del semestre y muchas cosas más. Pero yo no hablaba con nadie excepto con los del equipo de fútbol, porque afortunadamente había un equipo de fútbol en la universidad y pues yo ya había dejado de ser profesional, pero pues mamá gallo ahí. Pero más allá de eso yo no hablaba con nadie. Y cuando salgo al mundo laboral y me doy cuenta que nadie te pide las notas de la universidad y que más bien sí te preguntan a quién conoces, quién te ayuda, quién, digo, pucha, la cagué y perdí mucho tiempo. ¿Cierto? Entonces digamos que ese primer tema fue como importante para mí. Después, por
casualidad del destino y pues porque ahí sí seguro me ayudó un poquito las notas y la universidad dentro de practicante al City, me quedé ahí un rato más, pero yo entro al City a la parte de investigación económica, que era chévere, pues era ñoño, entonces me gustaba igual, pero yo no era el que estaba tomando las decisiones de inversión. Y por el otro lado sale esta firma minúscula, pero que me ofrecía ese sueño de yo tomar las decisiones. Entonces, pues al final fue como ese primer salto al vacío de decirle a mis papás, miren, el Citi, empresa linda, tarjeta Citi, todo lo que quieren, pues gracias, pero no, prefiero irme por acá. Hay una incertidumbre, de hecho no sé si escuchaste la historia de yo cómo me Sí, paso claro. a Capital Performance, el tema del internship, que me toca renunciar, ir a trabajar 4 meses sin salario, muchas cosas más. Invertir plata propia. Invertir plata propia, ¿cierto? Con la suerte de que me fue muy bien, pero pues al final creo que en ese momento fue sencillamente tomar riesgos controlados porque decía lo peor que me puede pasar es pues mis papás no me van a dejar morir de hambre y pues no soy tan malo, entonces en algún momento me dará alguien más trabajo y ya, entonces fue como eso, como darme el permiso para perseguir mi sueño en ese momento. Charlie, ¿vos crees que en ocasiones la gente persigue este sueño corporativo en empresas donde la gratificación de tomar decisiones de pronto no es tan temprano, pues o sea, uno no recibe como esa responsabilidad tan rápido por ego? Yo creo que sí, pero es nada más una de las varias razones. Es que yo, después en algún momento de mi vida empecé a estudiar mucho el tema comercial, entonces yo he tratado como de ir analizando mucho las personas. Primero, yo creo que uno muchas veces sale al mundo laboral igual perdido. Las universidades se encargan de dotarte a ti de habilidades duras, de hard skills para lo que vas a hacer en tu vida profesional, pero falta tal vez como ese tema de los soft skills de verdad. Pregúntate qué quieres en tu vida, qué sueñas hacer, cuáles son tus metas. Entonces, como uno nunca se lo enseñan a preguntárselo, uno sale y pues casi que va en piloto automático. Entonces, claro, muchas veces se van por este camino corporativo de pronto porque fue lo único que te enseñaron, ni siquiera por ego, pero era lo que te enseñaron a ti toda la Lo vida, conocido. es lo que viste en tu casa, entonces pues es la única opción. Definitivamente también el tema del ego, de tener una marca detrás. De hecho, en estos días acá en Medellín conocí el término Bancolombio. Ah, No la sí. conocía, me cagué de la risa. En Chile hay algo así, hay el término Los Condes. Entonces, todas las personas que viven o trabajan en Las Condes, que es como Sí, de los barrios más top allá en Santiago, sí. se visten exactamente igual. Y de verdad, tú sales a la calle y hay un Una ejército de fotocopia. manes y vestidos iguales, ¿cierto? Entonces, seguramente eso también a nivel de ego, pues te hace sentir bien y muchas cosas, pero pues lo que te digo, aquí nada más te doy dos ejemplos como seguro tiene que ver mucho el ego, pero también está como la ignorancia, ese no saber que no sé, no saber que hay algo más, de pronto no confiar también en ti, decir como pucha, es que, y a mí me lo ha dicho mucha gente, que claro, hoy ven la parte feliz de la historia de Tri y dicen, uy, qué nota, los admiro, qué berraco, yo no hubiera sido capaz, pero pues la verdad es que durante esta historia muchas veces nosotros fuimos los irracionales, los locos, los fracasados, los qué boleta ese man. Y pues afortunadamente se nos dio mucho, pero entonces a lo que voy es, también hay mucha gente que dice, yo no confío en mí, yo no tendría las bolas para aguantar lo que ustedes hicieron y pues por eso me voy por un camino más tranquilo. Yo me sentí muy identificado cuando estaba escuchando pues, tus episodios en otros podcasts porque dijiste que, bueno, una frase que te gusta mucho, que si te vas a escuchar el episodio de nosotros de la tertulia de contar cómo empezó todo, te das cuenta que yo menciono la misma frase. Y es Ok, bruto pero decidido. tal cual, me encanta. Y me parece brutal que hayas mencionado esa frase. Quiero, después de Prisma, Ujú, pasaste a tu primer emprendimiento con Esteban, con eso, que fue tu practicante en Prisma. tal cual. Em, y allá, pues ahí tuviste una valiosa lección y fue que te diste cuenta que el momento perfecto para emprender No no existe. existía. Para emprender ni para nada en la vida, por cierto. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Por la historia per se, o sea, la historia es, yo a Esteban empiezo dándole clases. Después lo contrato como practicante, después lo contrato para la firma, después cuando a mí me ascienden, porque yo llego a ser como el director de mesa en Bogotá, él se vuelve como mi mano derecha. Y él me renuncia y me dice, además de que le renuncio, me lo quiero llevar a usted. Él me cuenta la idea, a mí me ponía
el mundo perfecto, pues, porque por un lado no iba a dejar de tradear. La idea inicial era, mi familia tiene un fondo que lo vamos a administrar nosotros y con lo que genere ese fondo, pues es que vamos a financiar este emprendimiento, pues que igual necesita capital. Entonces era seguir tradeando, pero además la oportunidad de emprender y emprender además en el trading, en el mercado bursátil, que era lo que soñaba. Entonces, a mí desde el principio la idea me fascinó. Pero ya cuando vas y ves la cuenta del banco, pues es otra realidad. Entonces, de las cosas que yo he dicho muchas veces, o sea, la educación financiera desafortunadamente en el país está tan mal que yo con 2 carreras financieras, con posgrados en finanzas, trabajando en la industria, era un burro financieramente. No tenía un centavo ahorrado, ya me estaba endeudando, mejor dicho, un montón de equivocaciones que era ilógico. Entonces, la primera vez yo le digo a Esteban, no, que ya de entrada, o sea, de las cosas que yo le agradezco a Esteban es que creían y me quería tanto a mí que me dijo fresco, yo le espero. ¿Cuánto le espero? Porque yo le dije, no, es que mira, tengo esta vaina, lo otro. Yo le dije, no, deme 3, 6 meses, listo. Lo que hizo muy bien Esteban, además en el proceso, fue contratarme como consultor, entonces yo me fui todavía enamorando más y más de la idea, entonces tenía muchas ganas, pero él vuelve como a los 3 o 6 meses y me dice, ¿qué hubo, llave? Entonces se viene y yo la primera reacción que tuve fue volver a decirle que no, porque fui y vi otra vez el banco y estaba peor de endeudado, sin ahorros todavía, o sea, igual. Pero entonces ya ahí yo había empezado como un proceso de transformación porque de las cosas no tan chéveres que a mí me tocó ver en el mundo del trading, en el mundo financiero de mesas de dinero es el ego es una vaina pero impresionante, es un materialismo pues casi hasta un punto enfermizo. Y pues tratar con gente así no es tan nice, o al menos no es lo que a mí me gusta. De pronto hay gente que le gusta ese tipo de gente, a mí no. Entonces yo ya había empezado con un proceso de transformación, había empezado a leer libros como de, no sé si la categoría se llama autoayuda, pero de Como temas... crecimiento personal. Sí, crecimiento personal. Que autoayuda suena un poco más tétrico. Sí, cositas diferentes. Y una de las frases que yo había escuchado por ahí es como, oiga, si usted sigue haciendo lo mismo, buscando resultados diferentes, pues no va a pasar. Entonces, eso fue como lo que me hizo reaccionar, como, oiga, en 6 meses no cambió absolutamente nada en mi vida, de hecho empeoró. ¿Qué me asegura que en 1 o 2 años va a ser diferente? Entonces, de nuevo, riesgo controlado y eso seguramente me quedó el trading que uno siempre tenía como un plan de salida si te equivocabas. Misma vaina. Dije, bueno, si en el peor de los casos me puedo devolver a vivir con mi familia, de hambre no me voy a morir, sigo siendo joven, así que seguro alguien más me contratará, hagámoslo. Entonces ahí fue, dije, no hay el momento perfecto para emprender, para nada en la vida, porque lo que te contaba ahorita, si tú lo llevas a otros ámbitos de tu vida, nunca va a haber el momento perfecto para casarte, para tener una familia, para muchas cosas, porque siempre va a haber un pero, un pero, un pero. Es uno el que lo agarra y lo vuelve perfecto. Entonces, bruto pero decidido, Capital Performance, me voy, papás, ojo porque me voy a emprender, pues se va a subir el nivel de riesgo y ya me fui. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor. Si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. ¿Y cómo fueron esos primeros meses es que se me entra en conflicto el Sí. InTrades y el Trendy Trader? ¿Cómo fueron Que de esos hecho primeros meses? no sé si he contado la historia porque se cambió el nombre. ¿Esa la escuchaste? Sí, sí, sí. Ya. No, al principio fue todo perfecto. Por lo que te digo, mi 70% del tiempo era hacer trading, que era lo que amaba, lo que venía haciendo muy bien. Un ratico más Esteban ya estaba más volcado del lado del emprendimiento y yo iba y ayudaba con un par de cositas. Entonces fueron muy buenos meses. Obviamente pues aprendíamos, además todo era nuevo. Entonces constituir la empresa, abrir la cuenta bancaria, abrir la oficina, contratar, no sé, la que nos ayudaba con... O sea, todo eso como que empezamos a disfrutarlo muy bacano. Después además tuvimos algo que pensábamos que nos iba a catapultar y fue, pues a nosotros, Esteban y a mí no nos conocía nadie en ese momento y estábamos vendiendo un producto financiero en el mercado financiero más grande del planeta. Dijimos, pues
alguien tiene que respaldarnos o ser ese aval. Entonces sacamos una lista de los analistas financieros más importantes que salían en la televisión, en Bloomberg, en CNBC. Pagamos LinkedIn Premium y les escribimos a 10, pensando que nos iba a contestar uno de milagro de pronto. Sí. Nos contestaron como 5, que fue una cosa impresionante. La oferta era: hola, somos Carlos y Esteban, tenemos este emprendimiento Trendy Trade que hace esto. Queremos que seas nuestra imagen, poder utilizar tu nombre, y a cambio de eso te vamos a dar stocks y te vamos a pagar algo a medida que la empresa vaya creciendo. Nos contestan más de los que esperábamos, entonces fue bacano porque teníamos de dónde escoger, y al final escogimos a un man que, además de prestarnos su imagen, dijo: me encanta la idea, quiero además ser más activo como en la toma de decisiones, y pues le conté que yo también estaba haciendo trading, entonces me dijo: y también te puedo enseñar. Entonces fue como el partner ideal. Él se llama Bob Ayashino y pues lo quiero mucho. Entonces empezamos con Bob. Entonces, claro, esos primeros meses como que se daba todo, y pues tenía esa satisfacción de: pucha, dejé mi zona de confort y qué suerte que se me está dando todo, porque yo había escuchado que normalmente las cosas son más difíciles. Hasta que cae finales del 2017 que empieza a ponerse todo más difícil, pero no sé si quieres ya tocar ese tema. Sí, no, contanos, pues ya empezaste con la historia y está súper interesante. Contanos cómo seguir una tendencia de mercado terminó matando tu primer emprendimiento. Tal cual, eso fue. Entonces, Trendy Trade, muy rápido para las personas que no saben la historia, o Intrades, que de hecho después lo cambiamos porque Bob, esta persona de Estados Unidos, nos dice: oiga, es que el nombre Trendy aquí en Estados Unidos como que denota algo barato, como ordinario, cambiémosle. Entonces era Intrades porque era Artificial Intelligence, entonces Intelligence Trades. Entonces, a mí nunca me mató el cambio, no me mató el nombre, yo prefería Trendy Trade, pero le hicimos caso. Pero básicamente lo que hacía Trendy Trade era un robot de inteligencia artificial en el 2016, cuando nadie hablaba de eso, que iba en segundos a Twitter, a las cuentas que más sabían del mercado y a las páginas de noticias más importantes. Y respecto a lo que ellos opinaran sobre un activo, le asignaba una ponderación alcista o bajista a las acciones de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tú, David, tú querías invertir en la bolsa, pero no sabías un culo de eso. Nos pagabas $10 al mes, además súper barato, lo habíamos pensado, ahí aprendimos mucho de pricing. Entrabas y en vez de salirte números, gráficas, cosas complicadas, que es de las barreras que nosotros habíamos visto que alejaban a la gente de la bolsa, te salía un diseño espectacular, porque los diseñadores de eso eran unos cracks, con unas bolitas verdes o rojas que te decía: este es alcista o este es bajista, y ya. Si tú ya querías como información más sofisticada, pues le das clic y te desplegaba más cosas, pero la simplicidad fue lo que nos empezó a ayudar a crecer. Teníamos buen número de clientes en Estados Unidos, buen número de clientes en Nigeria, porque Nigeria resulta que comparte nuestra filosofía de querer ser millonarios de la noche a la mañana. Entonces allá alguien les vendió que el trading era para hacerse ricos de la mañana, lo cual no es así, por favor, pero pues lo pensaban. Entonces teníamos muchos clientes allá. Íbamos muy bien, y entonces empezamos a ver: listo, hay que evolucionar la empresa, no podemos quedarnos en el mismo punto. ¿Qué pasa si lo metemos en materias primas? Funcionó. ¿Qué pasa si lo metemos en Forex, el mercado de divisas? Funcionó. Pues la gente está empezando a hablar de criptomonedas, esa vaina como que no sabemos si creerle o no, pero pues ahí hay negocio. Entonces lo pusimos en las 3 criptos más grandes, en Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Y resulta que llega 2017 finales, la primera vez que el Bitcoin toca los $20,000 y después cae a $3,000. Y resulta que en Estados Unidos, por falta de educación financiera, porque no es un problema solo de Latinoamérica, pero pues allá es un poco menos, había gente que, sin saber qué era una criptomoneda, cuál era el riesgo de invertir, había hipotecado su casa, había sacado los ahorros de su vida, se había endeudado para meterse a criptomonedas porque tenía el vecino Pepito Pérez que había invertido en no sé qué cripto y lo había duplicado, triplicado, y como la gente se quiere volver rica, Cuentos pues de digo: hadas. acá es. Entonces, claro, cuando cae, imagínate tú, los ahorros de tu vida, los inviertes a 20,000, cada 3,000, o sea, habías perdido el 85% de los ahorros de toda tu vida, lo que habías trabajado toda tu vida. Pues hubo suicidios, hubo problemas de salud mental, depresión, un montón de cosas, al punto que Facebook, todavía en ese momento Meta, y Google prohíbe los ads en servicios financieros que hablaran de criptomonedas. Y nosotros, por esas 3 que habíamos metido, nos jodieron.
Y como no éramos emprendedores expertos, éramos traders que estaban jugando a emprender, pues nuestra única forma de crecimiento, además del nombre de Bob en la televisión, Sí. eran las ads. Entonces, pues no podíamos hacer ads, dejamos de crecer, pues todas las empresas pierden algo de usuarios todos los meses, entonces empezamos a ver cómo empieza a caer. Decimos, bueno, pues hemos escuchado que hay startups por ahí levantando plata de inversionistas, no sabemos cómo funciona eso, pero pues si alguien más lo hizo, lo podemos hacer. Empezamos a buscar cómo levantar plata, recibimos 700 no en 6 meses y al final ahí es donde termina Trendy Trade. Charlie, me quiero devolver un poquito porque me pareció muy interesante algo que dijiste y creo que es algo que nunca has mencionado y es, ¿qué aprendiste de pricing en Trendy Trade? Esa es una conversación no menor y es en especial en este tipo de productos donde tus costos no son tan evidentes, cuánto le vas a cobrar al usuario, ¿cierto? Porque tal vez lo que le enseñan a uno en la universidad es, no, pues tienes que tener en cuenta el precio de los insumos Total. y la organización y no sé qué, pero es que en mi forma de ver, y ojalá hayan cambiado eso, me imagino, pues nos están educando para la era industrial donde eran negocios mucho más sencillos y donde era X más Y era Z, punto. Pero en una startup donde tu insumo principal es la tecnología, donde además estamos hablando pre-2022, ojo que el mundo cambió, pero en ese momento la premisa era crecer a toda costa. No importa si estás haciendo plata o no, no importa si estás en punto de equilibrio o no, crece a toda costa. Entonces, pues tú casi que te podías dar el lujo de poner cualquier precio. Entonces, ¿qué precio vas a poner? Alto, bajito. Entonces, pues fue una conversación que creo que en la cual nunca estuvimos de acuerdo al 100%. Por ejemplo, Bob decía que teníamos que cobrar mucho más para darle como un tono mucho más profesional, estatus. más todo. Pero pues eso ponía una barrera de entrada para mis nigerianos y para Sí. seguramente gente más, pues más del común. Si era muy bajo, pues era chévere, por ejemplo, porque incluso había gente que se le olvidaba. De hecho, en estos días, esta es primicia en podcast para que lo tengan por ahí. En estos días, Esteban le dio por abrir la cuenta de Trendy Trade porque por ahí la tenemos todavía olvidada y hay un usuario que todavía está pagando Trendy Trade. Porque son $10, entonces a ti se te olvida, en especial la gente que tiene mucha plata, pues la dejó amarrada a una tarjeta de crédito. Entonces decíamos eso. Pero Mira, Trendy Trade sigue funcionando no, como no sigue plataforma. No, pero O sea, caridad. sí, le seguimos cobrando y pues el man igual es amigo y tiene mucha plata, tiene una empresa de hit chéveres en Estados Unidos, entonces cómprenle aquí al man que nos sigue ahí facturando en Trendy Trade. Pero entonces eso decíamos, si es muy bajo, no solo la barrera de entrada es más chiquita, sino que tiene este tipo de cosas que a la gente se le puede olvidar y pues la retención va a ser mucho más alta. Entonces como que al final fue como un tira y afloje, tira y afloje. Al final, si te soy sincero, que lo vine a entender después en Y Combinator, pero fue lo que hicimos muy sin entenderlo en ese momento, era un tema de prueba y error. Entonces yo me acuerdo que nosotros empezamos cobrando como $60, crecimos pero muy poco, lo bajamos a 10, crecimos muchísimo pero la retención era muy baja, lo subimos como a 20, ahí como que encontramos un sweet spot. Entonces pues al final en ese tipo de cosas de nuevo, de esta nueva era donde no tienes unos insumos y no tienes unos costos fijos como tan identificables, es mentalidad de MVP, equivócate rápido y barato, prueba mucho, recibe feedback del usuario y quédate con el punto en el que mejor te sientas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Trendy Trade? ¿Cuántos meses o años? Es que ahí empiezan a mezclar las historias, pero en Trendy Trade al final, Esteban un poquito más que yo, pero creo que alcanzamos a estar alrededor de 2 años, porque yo renuncio a Capital como 2015 finales, por ahí, y estuvimos hasta el 2018 inicios. ¿Y cuánto eran los márgenes de Trendy Trade? No, era un margen altísimo porque de nuevo, o sea, Sí. habíamos tenido eso sí una inversión inicial de Esteban muy fuerte a nivel de diseño, de lo que Y tradeábamos. tech, pues me imagino. Ajá, de lo que tradeábamos, pues pagábamos todos los costos y entonces como que no lo teníamos en cuenta los costos, porque al final era como plata que no existía, que Sí, estábamos sí. ganando por tradear, entonces como que no lo teníamos en cuenta los costos, entonces casi que el margen para nosotros era el 100%, era un negocio lindísimo y pues de nuevo, éramos nada más 2 personas, no teníamos programador in-house, entonces habíamos contratado un estudio pues que nos hiciera la plataforma gigante, error, perdimos ahí más de $1.000 millones de pesos, pero pues, cosas que no sabíamos en su momento. Entonces sí, el margen era muy alto. Aprovechando que mencionaste lo del error,
Dijiste que eran 2 traders jugando a ser emprendedores. Literal. ¿Cuáles fueron los errores más grandes que cometiste como trader emprendedor? Primero, ese. Si tú vas a emprender en tecnología, no importa en qué sector, sector financiero, sector legal, sector people, tu producto core es tecnología. Y entonces tú deberías contar con un fundador que tenga carne del asadón, que le duela si tu producto no funciona. Porque es que si no, tú puedes, claro, ir y contratar a alguien, pero pues un contratista es un contratista. Le pagaste, entregó, chao, no me importa si funcionó o no funcionó. Te imagínate, nosotros no conocíamos un programador. Hicimos el research como de mejores estudios. Me acuerdo que el estudio que elegimos fue porque había quedado elegido por una aplicación que hicieron como para el Mundial del 2014, una cosa así, y se ganaron un premio como por diseño y otras vainas y nos gustó y resultó que una de las founders era amiga de la esposa de Esteban, entonces como que chévere. Los manes eran buenísimos a nivel de diseño, son los que te digo que tenían este diseño espectacular que tenía Trendy, que a mí me encantaba y los logos y todo, pero a nivel de tecnología no eran tan buenos. Pero como nosotros éramos 2 traders jugando a emprender, pues no sabíamos. Entonces, pues a nosotros veíamos la plataforma, nos parecía hermosa y fue a partir de errores que nos empezamos a dar cuenta. Entonces, errores como, oiga, esto está fallando, corríjanlo, se demoraban mucho. Oiga, yo quiero cambiar esta letra, que sea esta o esta vaina que sea acá. Se demoraban mucho. Entonces, como que empezó a hacernos ruido. Esto no creo que sea siempre así de demorado. Hablamos con algún mentor, alguien que nos encontramos por ahí en el camino y nos dijeron, ¿y ustedes alguna vez han buscado una segunda opinión? No, nunca. Gracias. Pusimos en redes sociales, oiga, ¿quién conoce un programador? Y tuvimos la suerte, y esto es algo que yo he dicho muchas veces, porque al final yo soy de los que cree que la suerte es un componente indispensable para tener éxito en la vida. 100%. Obvio, tienes que ser disciplinado, trabajar fuerte, muchas cosas más. No es como un golpe de la vida y ya, pero la suerte ayuda un Tienes montón. que estar preparado. A nosotros solo nos llegó una persona. Y esa persona coincidió que era un genio espectacular. Se llama Luis Pat, tercer cofundador de Tri, que llegó ahí como un man contratista. Le dijimos, oiga, Lucho, chévere, tú una hoja de vida interesante. Mire, ¿por qué no revisa esto? Fue, lo vio, dijo, esto está terrible. Le sale más barato que se las haga desde cero. Entonces, vuelva a hacerla desde cero, no sé qué. Entonces, primer error, si estás emprendiendo en tecnología, ten por favor un founder tecnológico, pero eso es algo que se escucha mucho más fácil decirlo que hacerlo. Se esconden debajo de las piedras, estoy seguro, pues. Debajo de las piedras, es gente que piensa supremamente distinta al resto de la gente, y lo digo con todo el cariño porque tengo varios mejores amigos programadores, mi hermano es programador, pero es gente muy diferente al resto de la gente, ¿cierto? Más ten en cuenta que cuando tú escoges un cofundador, pues es como un matrimonio, es una relación que ojalá para toda la vida, que van a tener además un bebé en común por el cual tienen que luchar y conocerse en las mejores, en las peores. Entonces, pues no es como el primer man que puede aparecer y ya es, sino no solo tiene que ser muy bueno. Y yo siempre le digo a la gente, mira, si tú vas a emprender, por favor, asóciate con la gente más impresionante que conozcas, pero además con la que convivas y te puedas soportar 20, 30 años, porque te vas a conocer en todas las facetas. Golpe de suerte. Luis no lo conocíamos así, pero era lo único que teníamos a la mano y coincidió que el man era un genio y además era un tipazo impresionante y afortunadamente nos quedó ahí. Hay otro tema con los programadores, es que son de las poquitas carreras que salen de la universidad y comienzan a ganar mucho más dinero que el resto. Entonces la decisión de emprender es un riesgo más alto que a de las personas que tienen roles administrativos, sobre todo comenzando, pues. Ya después se van equiparando y de pronto los administrativos pueden tener un techo más alto si no se quedan como en ese básico. Pero he visto que la mentalidad emprendedora en estos co-founders técnicos no es tan alta. Sí, es que son muchos factores. Ese tema del riesgo, sin duda, lo que te digo, que es gente que piensa de una forma distinta y que se siente más cómodo en otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo veo mucha gente que es feliz yendo a la oficina, socializando, saliendo a almorzar. Ellos no, ellos de pronto son más retraídos, más introvertidos, valoran otras cosas. Por ejemplo, a mí estos días me regañaba nuestro CTO, que ya no es Luis, sino el mejor amigo de él, que nos lo dejó de CTO. Y era como, puta, tú en una reunión pusiste
a todo el mundo a poner cámara. Hay gente que ni siquiera le gusta poner cámara en una reunión. Y pues por un lado yo me sentía como mal porque yo decía, oiga, es que Tri es totalmente remoto, nunca nos vemos, veámonos al menos una vez en la semana, que me hace sentido, pero se me estaba olvidando ese componente humano que te decía David de mi primer jefe, que no todo el mundo piensa igual, eso lo puedo pensar yo, pero hay gente que es introvertida, hay gente que de pronto tiene inseguridades y entonces yo además soy tan bruto que el man va, pone la cámara a alguien que nunca la ponía y me da por hacerle bullying al pelo. Y pues con todo el cariño, porque pero voy, le hago eso, este man me decía, weón, te quería matar. Pero a eso voy con que son tipos que piensan distinto, tienen prioridades distintas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que aprendimos con Esteban era, normalmente cuando tú necesitas mover muchas cosas en la vida, el motor es la plata. Oiga, ¿sabe qué? Le pago tanto si me hace lo que me va a hacer en un mes, en 2 semanas. Estos manes no. Estos manes, obvio, todo el mundo le interesa estar bien y tener plata, pero hay un punto donde más allá de la plata es el equipo con el cual trabajan, es la misión o el reto que están Exacto. afrontando, son otras cosas. Entonces, al final, o sea, aquí te estoy dando 2 ejemplos, pero son gente totalmente diferente que te tienes que dar la oportunidad de conocer y entender, porque si vas a emprender, vas a necesitar. Ok, ahora pasemos al tema del levantamiento de capital que intentaron hacer con Trendy Trade. Si pudieras hacer ese levantamiento de capital hoy en día, ¿qué Ujú. hubieras hecho diferente? Lo primero, haberme demorado más y haber arreglado un montón de cosas que teníamos que arreglar antes de. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a levantar capital, tú tienes que entender que vas a buscar a alguien para que invierta en uno de los activos más riesgosos que existen. En inversiones, riesgo siempre es proporcional a rentabilidad. Por lo tanto, esto es ultra riesgoso, por lo cual la rentabilidad debería ser muy alta. Pero entonces así los manes sepan, que no siempre saben, y ese era uno de los primeros problemas, porque en Colombia, en Latinoamérica, todavía hay una mentalidad de inversionistas en emprendimientos que no entienden la industria. O sea, cuando tú inviertes en una startup, tú inviertes diciendo, es muy seguro que yo pierda la plata acá, pero si la logran, estos manes me devuelven lo de otros 99 fracasos. Pero lo más probable es que pierdas tu plata. En Colombia, desafortunadamente, en ese momento no pensaban así. Entonces nosotros íbamos, nos sentábamos con gente porque tenía plata, pero entonces no nos entendían. Y era, pero ¿cómo así? Entonces, si yo les doy esta plata, ¿cuánto me devuelven? ¿En cuánto tiempo? Y era, bueno, esto no funciona así. Pero pues como no conocíamos a nadie más, entonces por eso te digo que me hubiera demorado un poco más, primero alistando la empresa en ciertas cosas que yo sé que hoy en día los inversionistas valoran porque de nuevo, ellos están tratando de minimizar ese riesgo que ya saben que tiene invertir en startups, ¿cierto? Entonces de pronto haber tenido ese equipo más robusto, haber metido a Luis, cofundador en Trendy Trade Tecnología. también, haber tenido otras medidas que no teníamos. Hoy en día pues nosotros medimos todo y un montón de cosas que medimos. En ese momento éramos traders jugando a emprender, entonces medíamos muy poco y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Segundo, en hacer networking, que por eso ahorita lo que hablábamos antes de empezar, te decía, tener una comunidad. Ustedes no se imaginan lo que nosotros hemos aprendido a partir de conocer gente y de que te enseñen, porque esto es un mundo diferente al mundo corporativo. Tienes que aprender a jugar las reglas de este juego de emprender. Nosotros no sabíamos porque éramos 2 personas cerradas nosotros. Digamos que yo creo que ahí nos costó ese éxito que habíamos tenido muy rápido, porque como tuvimos un éxito tan rápido sin esforzarnos y sin salir de esa zona de confort, pues no sabíamos que había un universo allá afuera. Entonces no nos rodeamos con más emprendedores. Por no rodearnos no sabíamos lo que existían, las aceleradoras, los programas de aceleración, no sé, un montón de cosas que era totalmente desconocido para nosotros. Entonces, pues definitivamente le hubiera invertido mucho más como a ese networking, a conocer gente, a aplicar a más programas de emprendimiento. Definitivamente pues hubiera como abordado de forma diferente la conversación con los inversionistas, porque a pesar de que nosotros pues fuimos ñoños y dijimos, bueno, cómo se hace un pitch de inversión y todo, pues al final terminaba siendo muchas veces un pitch más comercial que de inversión y pues hay que entender eso, que una cosa es el discurso que tú necesitas para vender tu empresa y otra cosa es el que tú necesitas para levantar inversión. Y no es tan obvio muchas veces y pues a nosotros nos pasaba. Entonces eso definitivamente era diferente y algo
súper importante que yo trato de dejarlo siempre en cada espacio era tener una mentalidad mucho más grande, que ya me lo había enseñado mi primera jefe, pero igual yo creo que, y es un problema que yo veo generalizado en Latinoamérica, nosotros nos enseñaron a pensar en chiquito. De hecho, hasta esta pregunta, o sal y pregunta a la gente. Normalmente cuando la gente allá afuera está mamada de su trabajo o quiere emprender en algo más, la gente piensa en negocios chiquitos, en todo lo que termina en IA. No, ¿por qué no ponemos una panadería, papelería, peluquería, no sé qué? Perfecto, negocio increíble, le han dado a comer a mucha gente, han sacado adelante a mucha gente, no tengo nada en contra de ellos, pero ¿por qué no estamos pensando en pongamos un banco? Pongamos un estudio de abogados internacional, pongamos una vaina gigante. Entonces, claro, pues Trendy Trade sí estaba, o sea, sí tenía el potencial para atender a mucha gente, pero ni nosotros éramos tan conscientes ni tampoco lo sabíamos exteriorizar. Y pues de nuevo, si tú vas a levantar capital en una industria donde saben que el riesgo es tan alto, si tú no le estás vendiendo una proyección increíble, pues no te iban a creer. De esa experiencia nació Uris.io. Y me gustaría entender cuáles fueron los 3 principales aprendizajes que tuvieron en ese segundo emprendimiento. Ay, Uris. De hecho, Uris muchas veces no es reconocido por Esteban como nuestro emprendimiento, pero pues para mí sí lo es. La historia rápida es, nos pasa esto con las criptomonedas, entonces empezamos a entender todavía más y a leer de criptomonedas. Y ya ahí llevábamos 4 meses estrellándonos con la pared de no poder levantar capital. Entonces dijimos, ¿qué pasa si creamos un ecosistema donde por un lado lleguen emprendedores con sus ideas para cambiar el mundo y por el otro lado estén inversionistas, pero además para facilitar, porque muchas veces el tema de due diligence, de ver contratos, de transferirle dinero a la gente, muchas cosas, pues genera una fricción a la hora de invertir y por eso se caen muchas inversiones en startups. Si eso lo hacemos blockchain, dinamizamos eso, solucionamos un montón de problemas y no solo resolvemos el problema para los emprendedores, entre ellos nosotros, el problema para los inversionistas que muchas veces se quedan sin con qué invertir y además pues creamos un token que de pronto se valoriza y se vuelve grande como el Bitcoin o algo más. Esa idea salió casi que un poco por casualidad, porque como que tuvimos 2 personas por diferentes lados que nos dijeron, oiga, ¿sabe qué? Esta vaina de las criptomonedas es el futuro, ustedes son emprendedores más o menos relacionados, pongamos algo ahí. Entonces armamos un muy buen equipo, eso sí, el equipo de Uris era impresionante. Pues estaba hoy un man que es country manager de Story, que es una fintech mexicana gigante y es impresionante el man, que de hecho era el que más o menos nos ayudaba a presentarnos inversionistas. Estaba Jorge, que es consultor de Bain, que también es una máquina. Estaba, bueno, mejor dicho, un equipo top. Estaba Luis ya ahí de cofundadora y sí. Pero al final fallamos en varias cosas. Lo primero era, y creo que ese fue como un gran aprendizaje, por más que nosotros tratamos de estudiar muy bien la industria, quedamos en varios puntos de total ignorancia, en el punto más bajo de la ignorancia, que es el no sé que no sé. O sea, nosotros habíamos hecho muy buen research. Estábamos a punto de lanzar Uris. Pensábamos que teníamos todo lo que necesitábamos para lanzar Uris. Por milagro del universo, yo me estoy devolviendo de Miami de fracasar en el CFA por falta de tiempo para estudiar, por estar emprendiendo. Yo no soy mucho a hablarle a la gente en el avión y me da por hablarle al man que tenía a mi lado. El man resultó ser un emprendedor de criptomonedas que acaba de vender su proyecto en 14 millones de dólares por allá en Georgia, el país, que todavía no sé dónde queda, pero pues en alguna parte de Europa por allá muy lejos. Y entonces el man, pues, era un emprendedor exitoso en el mundo de las criptomonedas. Entonces yo le conté a Uri, le dije, mire, hemos hecho esto, ya estamos a punto de salir, tenemos todo esto. Yo pensé que lo teníamos todo. Le dije, igual me interesa su visión. Entonces el man me dice, oiga, pues sabe que yo venía a Colombia a tomarme 6 meses sabático, pero me gusta la idea, les voy a ayudar como consultor. Nos pasó un requerimiento de información. Empezamos a llenarlo. Nos faltaba el 80% de las cosas que el man nos pedía. Cuando yo pensé que teníamos todo, para alguien que sí sabía cómo funcionaba la vaina, nos faltaba todo. Entonces, creo que ese fue el primer punto como, ojo, porque
a pesar de que tú creas que estás haciendo las cosas bien, puede haber mucha información allá afuera que no sabes, entonces trata de salirte de pronto de esa caja, por eso es tan famosa esta frase, piensa fuera de la caja y trata de hablar con la mayor cantidad de personas como para ver qué te puede faltar. Eso creo que fue el primer aprendizaje. Segundo aprendizaje que yo sé que a ti te encanta y yo también soy un defensor total, la importancia de la comunidad. A mi team, que es esta persona que te cuento, fue el que me dio la idea que le dio el primer impulso a Tri importante, que es la comunidad que tenemos nosotros de inversionistas. Y fue por eso, porque él me dijo, mire, es que hoy están saliendo un montón de proyectos de criptomonedas. ¿Usted cómo se va a destacar? Sí, su idea puede ser muy buena, pero es que igual allá afuera hay un millón de ideas muy buenas. ¿Cómo se destaca? Lo que el man hizo para destacarse y para vender su proyecto en todos esos millones de dólares fue que él creó una comunidad de blockchain de, no me acuerdo cómo se llama esa zona, creo que es como la cortina de hierro europea, donde son 3 países chiquiticos, no importa, pero creó una comunidad allá donde todo el tiempo hablaban de criptos, enseñaban, explicaban qué era el blockchain, llevaba a un par de emprendedores, llevaba no sé, al creador de Ethereum y de un par de proyectos más, y entonces se hizo muy fuerte en la comunidad. Entonces la comunidad después les dio el nombre y la demanda para que el proyecto fuera exitoso. Entonces a mí esa vaina se me quedó grabada y definitivamente es de los aprendizajes más grandes. Eh, y yo creo que el tercer aprendizaje muy importante fue, Uris, si bien yo todavía creo que hubiera resuelto un problema muy importante, no era un problema que me hirviera la sangre, que me apasionara muchísimo. ¿Cierto? Porque no, yo venía de ser trader, el tema de Trendy Trade me encantaba porque tenía que ver con mercados financieros, pero esto, la verdad, y para ser súper honesto contigo, y no sé si lo había aceptado así públicamente, lo empezamos porque lo veíamos como buen negocio, más allá de que porque de verdad esta vaina nos inspirara y quisiéramos hacer eso. Oiga, hay un buen negocio, empecemos. Y pues falló. Y entonces es de las cosas que yo le digo a la gente porque eso es frase ultra cliché, pero no se imaginan lo cierta que es de emprende en algo que te apasione. Porque es que emprendiendo sí o sí vas a tener 10.001 dificultades. Y si no es algo que te apasione, que te haga hervir la sangre, pues abandonar va a ser muy fácil. Entonces, claro, en Uris al final, por eso es que ni siquiera muchas veces lo consideramos o hablamos de él. Al final solo estuvimos 4 meses, perdimos el poquito ahorros que nos quedaban de Trendy Trade, pero además fue por eso, porque abandonamos muy rápido, porque al final no nos apasionaba y fue muy fácil abandonar. Charlie, ¿y cómo hiciste para pasar de Uris Ujú. a lo que hoy en día es Tri? Súper. Ja. Uris además lo emprendimos al tiempo que buscábamos recursos para Trendy Trade. O sea, Trendy Trade todavía estaba funcionando y ahí pues Era como un plan B. nos doblábamos y hacíamos Uris, ¿cierto? La historia es, dentro de estos milagros del universo, nos llegó una persona súper importante para nosotros que se llama Kaushal Sheth. Emprendedor exitoso de la India, pero en el mercado colombiano, creó la empresa de tecnología más grande de back office financiero para el sector financiero y se la había vendido en millones de dólares a la Bolsa de Valores de Colombia. Kaushal nos conoció desde Trendy Trade, de hecho nos conoció desde antes. Yo llegué a darle clase a Kaushal en Capital Performance, pues en la escuela de trading. El tipo es de estos tipos que ayuda porque es una buena persona y ya nunca nos pidió nada a cambio. Y pues nosotros cada cierto tiempo íbamos y le pegábamos una visitadita, Kaushal, tenemos este y este problema, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como nuestro problema en ese momento más grande era necesitamos levantar capital, él nos dijo, oiga, pues ¿sabe qué? Yo conozco al presidente de la Bolsa de Valores. ¿Por qué no van, le echan el pitch a ver si de pronto él invierte? Pero entonces esa primera reunión era para ver si Juan Pablo le interesaba invertir en Trendy Trade. Entonces yo me acuerdo que nos saca la reunión, vamos, le presentamos Trendy Trade, yo veo la cara como de perdido de Juan Pablo y después nos dice, pelados, pero se está del putas, pero ¿por qué mercado internacional? Ustedes son colombianos, viven en Colombia, ¿por qué no hacen algo así para Colombia? Pues nosotros fue como, nosotros creo que ya ahí como en esos momentos bajos de decir, puta, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Lo habíamos discutido con Esteban
En algún momento habíamos como discutido la idea, no de hacer tri, pues porque no lo veíamos todavía como necesidad, pero habíamos discutido lo que estaba haciendo Robinhood en Estados Unidos. Robinhood fue el primer tri que existió a nivel mundial, la primera plataforma enfocada en el inversionista minoritario que con una experiencia 100% digital y supremamente fácil, además bajó las comisiones a cero y permitió que cualquier persona en Estados Unidos pudiera invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Nosotros las conocimos siendo traders. Cuando los vimos dijimos, estos manes qué puta se fumaron, va, No lo van a lograr. no lo van a lograr. 2 años después nos estaban cerrando la jeta con 5 millones de usuarios y están empezando a revolucionar la industria porque están logrando que bancos gigantes de toda la vida bajaran las comisiones, pues porque esta oferta de no comisión de ellos era muy poderosa. Entonces, pues, claro, nosotros pasamos de ese agachar el ego, oigan, nos equivocamos, qué cracks estos manes la están logrando, oigan, nadie está haciendo eso en Colombia, y ya, pero había sido como una conversación informal. Entonces vamos con Juan Pablo, nos dice, ¿por qué no hacen esto para Colombia? Nosotros le decimos, don Juan Pablo, con todo respeto, pues en Colombia nosotros vemos este y este y este problema, y él nos dice precisamente, yo le vengo 10 años rogando a las comisionistas que hagan algo para solucionar ese problema. Ustedes me acaban de demostrar que son emprendedores buenos, me encantó el producto, pero pues una vaina para mercado internacional, ¿por qué no se inventan algo para el mercado local? Y si se lo inventan, cuentan con mi apoyo y el de toda la bolsa para conectarlos y ayudarles en lo que podamos. Y ahí empieza esa semillita de tri. Él nos dijo, invéntense algo. Me parece muy interesante. El mismo mentor que les ayudó en URIS, después fue quien los llevó a la bolsa de valores. Me equivoqué. El mismo mentor que les ayudó en el tema de Trendy Trade. Después, cuando estaban montando Tri, les inculcó la importancia de la comunidad. Y vos ya lo habías dicho. Antes de que ustedes empezaran a construir Tri, empezaron a construir esta comunidad, contame cuáles fueron los pilares importantes en la construcción de esta comunidad para realmente empezar a crear lo que iban a ser los primeros usuarios de Tri. David, ahí de pronto te decepcionen la respuesta, pero así como... No, yo creo que seguíamos jugando a ser emprendedores, ¿sabes? Como, claro, ya llevamos 2 añitos, seguro habíamos aprendido un par de cosas, pero pues de nuevo estamos en un mundo totalmente distinto. Entonces, lo primero es, por la historia de este man, yo entendí que en la comunidad había un potencial muy grande. Entonces dije, hay que crear una comunidad, pero ni puta idea cómo se hace eso. Segundo, ya por todos estos libros de crecimiento personal que te digo y toda la vaina, por ejemplo, conocí a Anthony Robbins, que me parece los coaches más impresionantes a nivel mundial, y él tiene una frase muy bacana que dice, serving is living, como servir es vivir. Entonces, yo ya tenía como muy metido en el chip de que entre más sirvieras a la gente, mejor te iba a ir. Entonces, dije, oiga, en Colombia, donde nadie invierte en la bolsa, sí veo un par de personitas como cada quien por su lado hablando de inversión, pero como que no hay un punto que los reúna donde pueda haber una buena conversación y se retroalimente eso y pues ande. Entonces, literal, el único impulso fue, yo sé que funciona y yo creo que le puede servir a mucha gente que de pronto no es tan experto como estos manes que son más públicos, pero que de pronto pueden estar interesados. Creé un grupo en Facebook, invité a mis amigos y mi mamá, pues les dije, oiga, por favor ayúdenme a invitar a más gente. Pues evidentemente los primeros que entraron era gente que seguro entró porque dijo, a este pobre man, ayudémosle. Pero de a poquito empezó a crecer, pues de nuevo, había que servir, entonces para que te aportara valor, pues los primeros que tenemos que aportar valor éramos nosotros. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo, yo me bloqueaba 3 horas al día, una en la mañana, una al mediodía, otra terminando la tarde en la noche, para aportar valor, para enviar análisis, para enviar noticias, para darle like a todo el que ponía algo, para comentarle, oye, qué interesante, no sé qué, de hecho tenía varios mensajes para que fuera nada más copy-paste, porque Ya. y fue como una construcción de a poquito. Y en paralelo, como yo ya me había dado cuenta que el gran problema
que iba a tener TRI para escalar a millones de personas era la falta de educación financiera, yo empecé a crear contenido de educación financiera, cero sofisticado, nada de esto, era mi computador, la habitación de mis papás, porque ya me había devuelto a vivir con mis papás, para de contar, y yo ahí hablándole al Zoom, grabando llamada. Y empecé a escribirle a un par de educadores financieros, como, oiga, mire, estamos haciendo esto, ¿qué piensa? Y a partir de eso empecé como a volverme amigo de ellos y les dije, oiga, qué bacano, ¿por qué no hacemos un videíto? Y un par de ellos empezaron a copiarme. Y después les dije, oiga, ¿sabe qué? Tengo una comunidad como con 50 peludos ahí, ¿por qué no entra y pone ahí un par de videos suyos? Oiga, chévere, hágale. Entonces, de nuevo, generar valor. A ellos les abría la puerta a una comunidad diferente a la de ellos. Entonces entraron, pero entonces, claro, cuando entraron estos manes, muchos de sus seguidores llegaron a la comunidad. Entonces, como que ahí de a poquito fue creciendo de forma muy orgánica, sencillamente porque les generaba valor a la gente. Hola, les voy a quitar 10 segundos. Esto no es publicidad paga. Nosotros aquí queremos no solamente darles consejos de emprendimiento, sino también recomendarles las aplicaciones que nosotros también usamos. Y una de ellas es Tree. Si quieren entrar al mundo de las inversiones, les vamos a dejar acá un link para que descarguen Tree, creen su cuenta y hagan su primera inversión. Allá podrán invertir en la Bolsa de Valores de Colombia y en muchas acciones de todo el mundo. Ahora sí, sigamos escuchando los aprendizajes que tiene Charlie para contarnos. Y otro de los aprendizajes que tuviste de Tim, que me parece muy chévere, fue no temerle a la institucionalidad. Y creo que es algo que mucha gente creería que es contraintuitivo por las diferencias culturales tan grandes que hay entre un emprendimiento y una empresa corporativa. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más grandes que han tenido de trabajar con Bancolombia y con la Bolsa de Valores? Ahí hay varios. Lo primero es, no hay que tenerles miedo y hay que entender que incluso pueden ser tus socios. Porque claro, como uno les tiene miedo, entonces uno dice, ¿yo para qué los busco? ¿Para qué? Si uno los ve por allá como monstruos empoderados, por allá en el Olimpo. Y mira que nosotros por el amigo de un amigo llegamos al presidente de la Bolsa de Valores. Y el man fue el que nos empujó y nos dijo, hágale pelados, tres culicagados con, pues no con un PowerPoint porque teníamos ya Trendy Trade, pero pues algo similar. ¿Cierto? Entonces lo primero es entender que no importa el tamaño, no importa la magnitud, estas empresas gigantes igual tienen problemas y si tú les puedes ayudar con algún problema, te van a abrir las puertas y puede haber una oportunidad de colaboración. ¿Cierto? Entonces eso definitivamente. Lo segundo era tener esa mentalidad de saber hablarles y de puta, sentarte con el presidente de la bolsa y hablarle de tú a tú y todo. Yo en eso sí me le quito el sombrero y Esteban es un crack en eso porque el man es bien poker face, ¿no? El man como que no expresa sentimientos, entonces a veces lo quiero matar porque a veces yo quisiera que fuera como más carismático con nuestros usuarios, con gente y el man es plano. Pero también cuando vamos a ese tipo de reuniones y empieza a irnos mal, empiezan a darnos pal, el man también es plano y demuestra como una fortaleza impresionante. Entonces yo creo que también esa mentalidad pues fue tanto de Timmy y ayudó muchísimo a Esteban como de, no, pues hágale, vamos y si no consigamos las cosas, que pasen las cosas. Ese fue otro aprendizaje y es, estas empresas, tanto a nivel interno como externo, seguro les llueven soluciones, pero les llueven ideas. Y el tema es que el cementerio está lleno de ideas que hubieran cambiado el mundo que alguien no quiso realizar. Entonces era mostrar ejecución. Entonces es, oiga, mire, yo creo que podemos hacer esto, nos lo llevamos, en tanto tiempo le traigo un avance. Y es como ir mostrando esos avances, ir viendo que primero uno de verdad se lo tomó en serio y que segundo, pues de verdad nos estamos acercando al problema que queremos solucionar. Entonces eso también ha sido importantísimo. Tercero es y tiene que ver mucho con este segundo punto, dentro de ese hacer que las cosas pasen, hay que entender que cada institución pues tiene sus procesos, su tiempo y que tú tienes que saber identificar esas palancas que te ayudan a que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque obvio,
infraestructura corporativa que mira, ya trabajando mucho más profundo con ellos, yo entiendo porque uno dice, ay, es que estos manes, ¿por qué no innovan? ¿Por qué no tienen una cultura más abierta? ¿Por qué hay tanta burocracia? Claro, pero es que esa burocracia muchas veces surgió a solucionar problemas que cuando tú eres muy chiquito no tienes y no ves. Pero seguramente por falta de esa burocracia, esos controles, pues hubo problemas a nivel reputacional, a nivel de cultura, a nivel de muchas cosas y por eso es legal. y por eso es que van construyendo como esas paredes que los protegen. Entonces es entender por qué están esas paredes, cuáles son y cómo puedes o romperlas o evadirlas para mover lo que tú necesitas hacer. Y para eso también es importante saber identificar, generar buena relación y entender los dolores puntuales de esos tomadores de decisiones. Porque es que si te vas con alguien que no mucho, pues chévere, es un buen amigo, de pronto te dice hágale de una, pero pues no se va a mover. Entonces trata de ir lo más arriba que puedas con los tomadores de decisiones, entender bien cuál es el problema, qué es lo que le duele a esa persona y cómo se lo puede solucionar. Y ahora yéndonos una capa como más hacia adentro, están las empresas con las que trabajas, pero también están los líderes. ¿Qué has aprendido de esos líderes con los que te has encontrado en la Bolsa de Valores y en Bancolombia? Bueno, muchas cosas. Lo primero es que muchas veces no es tan evidente tal vez de dientes hacia afuera, pero es gente que quiere innovar, que entienden que el mundo está cambiando y que, como te decía ahora, necesitan ayuda porque muchas veces pues no tienen ese skill set para hacerlo, ¿cierto? Entonces, que es gente mucho más común y corriente y mucho más normal de lo que uno piensa, que sienten como uno, que les duele como uno, que tienen tusas como uno, que se enferman como uno, todo, que son seres humanos y que si tú llegas y les das la mano y les ayudas con un problema que tienen, pues puedes mover muchas cosas. Eso es lo primero. Lo segundo que he visto es de las personas en especial que tienen como la posición más alta y que son más admirados por su gente son líderes por admiración, que era lo que te decía ahora. ¿Cierto? No es un líder regañón, no es el líder que putea y pone a todo el mundo a temblar y por eso sí se mueven. Es gente que hace muy bien su trabajo, que le aporta a la gente. Eso es clave porque es que ser un buen líder no es solo pues que te hagan caso. Es tú también construir en ese equipo, porque es que ese equipo entre mejor sea, pues también te va a ayudar a que tu trabajo quede mejor hecho. Entonces también he visto como esos líderes comprometidos con que su equipo y su gente sean cada vez mejor. Eso me ha parecido también una nota. Es la capacidad de poder comunicar y impregnar la visión que tú tienes. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta cuando me presenté, yo no di la definición técnica de qué es TRI. Para los que quieren saber qué es TRI, TRI es una aplicación que les ayuda a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, Perú y Chile, acciones, ETFs y fondos de inversión. Esa es la definición técnica. Pero la misión de TRI es ser la herramienta de creación de riqueza para los latinoamericanos. Y cambia totalmente la conversación, porque con la primera definición tú estás trabajando en una empresa más. Una empresa técnica. Sí, y pues chévere, me pagan, chévere, pero pues eso a mí no me emociona, no me motiva, puedes renunciar en cualquier momento. Cuando estás trabajando para ayudarle a generar riqueza a los latinoamericanos es distinto. Ya ahí Toca fibras. Ya ahí te mueve una fibra, ya dice, puta, lo que yo estoy haciendo es importante y va a cambiar el mundo. Entonces, esa capacidad de transmitir esa visión definitivamente es algo que tienen esos líderes. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo has visto? No, eso sí, creo que, o sea, no he podido ver el cómo porque creo que ya es mucho de la interacción en el día a día, Sí. pero lo sientes cuando hablas con el equipo. Eso me ha impresionado cuando yo hablo como con el equipo cercano, en especial de estos líderes. Tú hablas y son como mini versiones del líder. Ya. Entonces, muy, muy bacán. Me pareció muy chévere porque vamos viendo como gradualmente va evolucionando el Charlie emprendedor, el Esteban también emprendedor, porque sin estar pues también está en la narrativa. Ahora pasemos a ver el paso de ustedes por Y Combinator y quiero analizar cada uno de esos aprendizajes que has mencionado porque me parecen un hit. Ustedes ya iban pensando más en grande, ya iban creyendo que podían hacer algo mucho más grande, pero uno de los aprendizajes que dijiste que te dio Y Combinator fue esa presión y esa mentalidad de pensar en grande. Total.
¿Cómo cambia la estructura de un mental, de un fundador, después de Y Combinator? No, es impresionante. O sea, yo creo que esto que tú dices de aprender a pensar en gigante, lo tuve en la segunda entrevista que tuvimos. Para la gente que no sabe, nosotros nos presentamos primero en invierno del 2020 a Y Combinator, no pasamos, Ujú. pero llegamos a la entrevista. Lo bueno de cuando llegas a la entrevista es que te dan feedback de por qué no pasaste. A nosotros nos dijeron, nos gusta la idea, nos gusta el equipo, no vemos que tengan un tamaño de mercado potencial suficiente para ser un unicornio y ser una empresa Y Combinator. Lancen, porque no habíamos lanzado la aplicación, y vuelven y aplican. Entonces, eso hicimos 6 meses más, sobreviviendo pues con las uñas, lanzamos el producto, ya íbamos con una base que yo decía, ya esta es la prueba de que sí podemos tener tracción. Yo pensé que iba a ser una conversación mucho más cordial, como felicitaciones muchachos, bienvenidos. Y estos manes los sentí más bien bravos, como diciendo, oye, ¿y cuándo lanzan México y Brasil? Y fue como, puta, pero, o sea, de casualidad llegué a Colombia que casi no la logro, como así que México y Brasil ya, pero entonces ese es el primer punto de, oiga, ojo que Colombia no va a ser suficiente. Tiene que pensar en los mercados más grandes de Latinoamérica. Entonces, pues ese fue como el primer wow boost gigante de Y Combinator. Lo segundo que lo vimos todo el tiempo es de verdad ir midiendo absolutamente todo. Yo eso lo había estudiado en la universidad, lo tenía supremamente claro que lo que no se mide no se mejora, pero una cosa es decirlo y saberlo y otra cosa es hacerlo. Y el problema es que para hacerlo, no muchas veces tú tienes las herramientas. Entonces, creo que fue de los grandes aprendizajes de Y Combinator porque era una presión constante a cuándo empieza a medir, cuándo empieza a medir, dónde está esto. Y era como, no, espere, es que no tenemos plata, no tenemos, no importa, mentalidad de MVP, encuentra una forma de hacerlo. De hecho, en eso nos ayudó muchísimo otro de los grandes ángeles que se nos han cruzado en este camino, que es Daniel Bilbao. Daniel Bilbao nos conoce antes de esa segunda aplicación a Y Combinator. Cuando nos aceptan, nos dice: venga, pelados, que yo los voy a preparar. Y afortunadamente le empieza a mentorearnos una serie. Nosotros nos veíamos, además, divino horario, todos los domingos, 8 de la mañana, con Daniel Bilbao a trabajar. A ver cómo había cerrado la semana, a ir midiendo. Entonces, ya él empezó como a inculcarnos ese tema de medir. No teníamos dashboards en BigQuery ni nada sofisticado. No teníamos proveedores como los que hay hoy, porque hay unos proveedores tecnológicos increíbles, porque además no teníamos plata ni equipo para implementarlos. Pero pues todo el mundo tiene un computador y un Excel. Y sí, te demoras más y es más tedioso y es más mamón, pero hay que medir las cosas para que puedas, primero, entender qué tan bien está tu negocio y segundo, para que puedas mejorar. Entonces, ese tema de medir Y todo fue ahí fundamental. tengo una pregunta. ¿Cómo saber qué se mide? Eso es una gran pregunta que no es tan obvia, porque uno muchas veces está midiendo lo que llama Y Combinator métricas vanidosas. Por ejemplo, lo que nosotros medimos al principio de Y Combinator con lo que llegamos y fuimos aceptados fue una métrica vanidosa que fue cuentas creadas. Llegábamos a 10.000 cuentas creadas, para mí eso era un sueño, pero es que resulta que a mí una cuenta creada no me deja plata. A mí, yo necesito que además de que la gente cree una cuenta, pase la validación de identidad, que es una fricción gigante y perdemos mucha gente ahí, que hagan un depósito en la aplicación, que es otra fricción, y que después sí hagan una inversión. Entonces imagínate, yo estaba midiendo esto acá que era el nivel más superficial y no me dejaba un centavo, cuando tenía que estar midiendo cuánta gente mete platica para invertir plata. Sí. ¿Cierto? Entonces al final lo que te dice Y Combinator es, y pues ahí hay un libro muy bueno que te recomiendo que te leas y es Measure What Matters de Kevin Doerr. Y es, tú deberías sentarte con tus fundadores y tener unos resultados clave de tu negocio. Y arriba de ellos tener un North Star Metric, que es lo más importante que tiene tu negocio, y para eso deberías tener 3 o 4 resultados claves que te van a ayudar a alcanzar eso. ¿Cierto? Entonces es sentarte y pensar, mire, yo en este momento en mi empresa, porque puede ir cambiando, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a optimizar? Caso de Tri, en un momento nosotros, nuestro North Star Metric era gente invirtiendo. En otro momento era gente, por ejemplo, haciendo depósito, porque si hace depósito, pues hace inversión. Total. En otro momento, por ejemplo, en este momento nuestro North Star Metric es alcanzar a punto de equilibrio.
porque no estamos ahí. Entonces, pues, claro, queremos igual gente invirtiendo, seguramente es uno de los key results, gente haciendo depósitos, gente, ¿cierto? Pero al final, toda nuestra eficiencia en este momento está hacia alcanzar punto de equilibrio. Entonces, es como partir de qué es lo más importante por lo cual dedicarías tu vida en este momento, bajarlo a 3 o 4 resultados claves que te van a acercar a eso y desde ahí cada resultado clave pues va a tener unos accionables que te acercan a eso. No quiero que nos salgamos de la parte de métricas porque creo que hay otra lección muy valiosa que les dejó Y Combinator y todo ese momento que pasaron con Daniel también. Y fue el tema de las cohortes. Increíble. ¿Qué son las cohortes y cómo pueden ayudarle a los emprendedores a medir mejor? Los cohortes, o creo que en español se dice más cosechas, es Bueno, no tenía ni idea. o sea, tú puedes empezar a segmentar Ya. los usuarios que te van llegando según alguna métrica espacial. Es decir, lo pongo en el caso de Tri porque es un poco más fácil verlo en un ejemplo. Nosotros vamos recibiendo usuarios todos los días nuevos, ¿cierto? Y es con esos usuarios los podemos segmentar desde diarios si quisiéramos, pero es más trabajo, a semanales, a mensuales, a anuales. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos cohortes mensuales. Ya. Entonces vamos analizando mes a mes los usuarios que llegaron ese mes, cómo es su comportamiento en el tiempo. Qué tantos cash-ins, qué tanto dinero meten a la aplicación, qué tanto invierten, qué tanto se van y muchas cosas más, porque a partir de eso tú después lo enchufas o lo conectas con lo que has estado haciendo de marketing y otras cosas y ves, mire, esto que hice me trajo este resultado, pero no fue solo ese resultado en el tiempo, porque es que el problema es que si tú no mides cosechas o cohortes, tú vas a tener una fotografía, pero pues es que una fotografía te falta mucho contexto. ¿Qué pasó después? Caso puntual, te voy a contar este ejemplo. El día que históricamente en Tri se han creado más usuarios fue la primera vez nosotros celebramos nuestro primer año, invitamos a un par de amigos y entre esos amigos, por el amigo de un amigo, llegó una periodista de Caracol. Le encantó la historia, le encantó ver universitarios, le encantó ver gente de la tercera edad, le encantó ver el primer año la persona que más operó en Tri es un vendedor ambulante que no tiene carrera profesional, que por pandemia se había quedado sin trabajo y dijo, tengo que sobrevivir, se metió a aprender de inversión en bolsa, en internet, no sé ni dónde, y llevaba un año viviendo de Tri. Entonces, claro, la periodista llega, ve todo eso, pues que es además totalmente diferente a esta industria, porque en esta industria es todo el mundo súper emperifollado, encorbatado, no sé qué, y ver toda esa diversidad le llamó mucho la atención. Me dijo, oye, quiero hacer una nota de Tri, ¿me dejas? Y yo, obvio. Y fue y me entrevistó a mí, entrevistó a cada uno de ellos, salió horario prime, mediodía, viernes, noticias de Caracol. Ese día tuvimos 20.000 cuentas creadas nuevas. En un solo día, con una noticia de 3 minutos. O sea, lo que yo me acuerdo porque yo eso de resultado lo llevaba todavía muy manual y se lo presenté a Daniel. Lo que habíamos hecho en 3 meses, nos lo dio esa notica en 3 minutos. Pero, entonces, de nuevo, si tú ves la foto, tú dirías, no, pues salgan en televisión todos los meses, ya, esa es la forma de ser gigantes. Pero después, cuando tú haces ese análisis de cohortes, te das cuenta que ese cohorte es tal vez el peor que tiene Tri. Porque fue mucha gente que, claro, estos más salieron en televisión, ¿qué es? Creemos la cuenta. Pero hay mucha gente que ni siquiera llegó a hacer una inversión, que ni siquiera llegó a vincularse, que de pronto hizo una inversión, pero no entendió bien la vaina y lo dejó por ahí. Pues porque desafortunadamente a la gente muchas veces sus decisiones de consumo los llevan impulsos muy superficiales. O sea, no llegó gente diciendo, no, es que yo de verdad creo en invertir, quiero invertir y que nota este producto, sino fue, uy, estos manes son famosos, salen en televisión, yo creo la Metamos cuenta. plata. ¿Cierto? Entonces, esa es la importancia de los cohortes, que te permite analizar la evolución en el tiempo de esa llegada de usuarios. Y te estoy poniendo un ejemplo, porque esto lo puede hacer tanto como con llegada de usuarios, como con ventas, como cualquier cosa de tu negocio, pero es al final el análisis en la evolución de algo puntual en tu negocio en el tiempo. Y te permite también analizar la calidad de la adquisición de los clientes. Todo. Así es. Hay otra parte que me parece súper interesante indagar en ella y fue que una vez dijiste que en Y Combinator también te habían dado como esta mentalidad de practicidad, como de ser simple y de que la prioridad debe ser una.
¿Cómo creaste esta mentalidad y cómo cambió a Tri? ¿Y cómo se podría ver en un emprendimiento diferente a Tri? O sea, ¿qué pueden hacer los emprendedores para tener esa practicidad que da Y Combinator? Mira, todo parte de esa mentalidad del producto mínimo viable. O sea, tú en todo en la vida pregúntate qué es lo menos que puedo hacer para que mi producto exista. Entonces, por ejemplo, yo creo que de las historias que mejor resumen eso es otro amigo de Y Combinator, gran amigo, se llama Charlie Correa. Él podrías entrevistarlo alguna vez, también es un tipo muy interesante. Él pasó a Y Combinator con un PowerPoint casi y con una historia como verdad a medias. Es el fundador de Mi Mejor CDT, no sé si lo has escuchado. Mi Mejor CDT es Ah, una, sí sé cuál es. es una plataforma en la que tú llegas, le dices, mira, yo quiero abrir un CDT, tengo tanta plata, y él va y te busca entre todo el sector financiero y te dice, mira, estas son tus opciones. Eso es lo que es hoy. En Sí. su momento, cuando me contaba Charlie, me dijo, weón, era literal una página web que la montas en 2 segundos con inteligencia artificial hoy, que por detrás tenía un forms y lo que hacía era recaudar el nombre, el teléfono de la persona y cuánto quería invertir. Y yo con eso eran 2 personas, me dedicaba todo el tiempo a llamar a bancos, oiga, tengo a Pepito Pérez que tiene tanta plata, ¿qué le ofrecemos? No sé qué, y después llamar, Pepito Pérez, ¿cómo estás? Mi mejor CDT, mira, nuestra plataforma de inteligencia artificial analizó tu perfil, yo no sé qué le decían, y las mejores opciones para ti son esto, esto, esto. ¿Cierto? Pero entonces, claro, entonces lo que voy es, mira lo práctico que fue. El pitch de él era, vamos a utilizar inteligencia artificial y tecnología de punta para buscar los mejores productos de inversión en CDTs y traérselos a la gente. Por detrás era un Forms y un teléfono. Entonces, es una mentalidad de producto mínimo viable, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso fue, o sea, como la repetición de eso fue lo que nos enseñó. Por ejemplo, cuando se termina Y Combinator, que te dan este minuto enfrente de todos los fondos de inversión, te dan nada más un minuto. O sea, El famoso elevator pitch. claro, qué tan impresionante tiene que ser este minuto. Y entonces ahí ve uno de nuevo esa mentalidad que le mete Y Combinator. Por ejemplo, primer error que nosotros cometimos. No, pues es un minuto, solo podemos mostrar un slide, plata que no teníamos, contratamos a unos diseñadores para que nos hicieran un slide impresionante. Llegamos donde Michael Sewell, nuestro mentor, nos lo hizo botar a la basura. Fue como, qué putas. Bueno, está muy lindo el slide, pero es que solo tienen 60 segundos. En esos 60 segundos, 30 los manes van a estar viendo la estrellita, el circulito, la maricadita. No, necesitamos es que les pongan atención a ustedes, a qué es el problema que están solucionando y qué es lo que llevan. Tú ves nuestro slide de ese minuto, es una vaina súper sencilla que hace un niño de preescolar en PowerPoint, en Paint te lo hace. 3 líneas, un par de estadísticas, ya. Y más bien muy estructurado ese minuto de hablar. ¿Y cómo fue ese minuto de Tri? Uf, fue impresionante. Pues lo preparamos un mes. Imagínate desde cuando nos hicieron botar el slide a lo que quedó al final. Y Combinator te enseña mucho. Tú tienes que poder describir lo que hace tu empresa en 2 frases máximo. ¿Cierto? Entonces, partir por ese two-line description es lo que se llama. Entonces era como TRI, en ese momento solo teníamos inversión en acciones. TRI es la plataforma que le permite a los latinoamericanos invertir en acciones. La segunda frase, ellos recomiendan normalmente si hay un referente muy grande, use ese referente. Somos el Robinhood de LATAM. Entonces ya ahí en 2 frases que te demoraste 5 segundos, a la persona le quedó claro qué hace tu empresa. ¿Por qué? Porque es que ponte a pensar, estos manes están escuchando 300 emprendimientos. Si tú en 5 segundos no captaste la atención y les dejaste claro qué haces, pues los vas a perder. Yo veo eso mucho, a mí me busca mucho la gente, ay Carlos, por favor dame feedback, no sé qué. Y les doy media hora de mi tiempo y por allá al minuto 25 es que voy entendiendo qué hacen. Y es como, weón, debería quedarme claro en el primer minuto. O sea, la próxima, lo que pasa es que yo ahí con eso trato de ser buen tipo. Pero yo de verdad a veces me da ganas como a los 5 minutos, como, bueno, no te he entendido nada, para y ve y vuelve y trabaja. ¿Cierto? Entonces empezamos con el two-line description. Después, pues contamos muy rápido cuál es el problema que estamos solucionando en la TAM. Oiga, miren, la TAM pasa esto, 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 así que nosotros lo estamos solucionando así, así, así. Y hemos conseguido esto, tracción. Eso es lo más importante. Y ya, pues estamos buscando una ronda de inversión, ya. Eso ocúpense en 60 segundos. Tuvieron ese intento de levantamiento cuando estaban en Trendy Trade.
¿Cómo fue diferente este levantamiento de capital, de las rondas que han levantado? ¿Y qué errores cometieron también en esta ronda? Mm, gran pregunta. Mira, lo primero diferente es, y de nuevo por eso me parecía tan relevante esta explicación que yo te decía sobre lo difícil que es invertir en startups. De nuevo, es muy riesgoso y un inversionista busca señales que le bajen el riesgo. Ya. Si tú llegas como cualquier hijo de vecino, puedes tener una idea espectacular, puedes ser un crack, pero pues es un riesgo muy alto para el inversionista. En cambio, pasar por una empresa como Y Combinator ya te da un estatus mucho mayor que de cara al inversionista es, oiga, porque a Y Combinator aplican 60.000 empresas al año. Entre 60.000 empresas al año, estos manes hacen parte del 1% que nos gustó y que viene en clase y mentoría con nosotros hace 3 meses y sabemos que están haciendo las cosas bien. Entonces, eso ya te da un pasito más adelante para decirte, póngales atención. Eso definitivamente fue fundamental, por eso yo soy súper fan de Y Combinator y le recomiendo a todo el mundo que aplique sí o sí. Segundo fue la asesoría de Daniel. Daniel es un genio en ese tema y desde lo que nos enseñó a medir a cómo comunicarlo. Entonces, por ejemplo, las cosas muy bacanas que hacía Daniela era de vez en cuando estas sesiones que teníamos los domingos, invitaba a inversionistas. Oiga, ¿sabe qué? Estoy asesorando a estos manes de Tri. Eso sí, entiendo que él hace esto, seguramente será pregunta para él. Bueno, no los vaya a juzgar por lo que tienen hoy, más bien déles la oportunidad de la duda para lo que tengan en el futuro, porque de pronto estábamos muy verdes cuando nos presentaba, pero a lo que iba Daniel era, quiero que los conozca, que vea lo fuerte que están trabajando, que vea lo profesional que se están volviendo y téngalos en cuenta por ahí. Entonces, claro, Daniel empezó a hacer eso con un par de inversionistas, empezamos a tener algo de nombre. Entonces, cuando empezamos Y Combinator, que sale la nota Tri está en Y Combinator, a nosotros empieza a pasarnos algo que no nos había pasado nunca en la vida, y es que empiezan a buscarnos inversionistas. Normalmente era al revés, normalmente era nosotros detrás de ellos. Oiga, por favor, escúchenos. Acá nos empiezan a buscar. Y Y Combinator, de hecho, te dice, por favor, no hable con nadie, no le acepte cheques a nadie antes del demo day, de este minuto de elevator pitch. Pero acá, como llevamos con Daniel, Daniel nos fue guiando a todos. Podemos tener ciertas conversaciones, yo les digo con quién. Pero tenían las conversaciones, no aceptaban el cheque todavía. No. Entonces, por ejemplo, esa fue de las cosas que hicimos bien y para serte sincero, yo lo hacía cagado del susto, porque a mí me tocó vivir 2 años y 10 meses sin ver un centavo en nuestra cuenta bancaria, endeudándonos con Esteban, sufriendo muchísimo y ver que yo tenía la oportunidad de recibir plata y que Daniel me decía no reciba, o Y Combinator no reciba, puta, me temblaba todo, pero fue las cosas que hicimos bien. Entonces, eso lo empezamos a hacer muy bien y eso al final como que lo que empezó a generar fue un FOMO, como había un grupo de inversionistas que decían, Tri está interesante y no me reciben plata, ese hijo de puta. Entonces, bueno, esperemos al Demo Day. ¿Conoces a Alejo Celis de Melon? Sí. Alejo, en la entrevista que tuvimos con él, él decía como que recibir inversión o levantar capital es como un paseo, como una finca de amigos. Ok. Donde dicen, este man va. ¿Cómo así este man va? Claro. Ya toqué ir. Tal cual. Entonces, muy charro lo que dices. Es así. Entonces, como que esto fue generando FOMO. Y al final, pues porque claro, todo esto ayuda, Sí, pero tienes que tener una empresa interesante. Y definitivamente. Combinator fueron los 3 meses que yo más he trabajado en mi vida. O sea, yo tenía que obligarme a descansar porque había tanto por hacer que si no podía pasar derecho. Pero el problema es que si pasas derecho, pues la acabas. siguiente semana no das pie con bola. Pero claro, pues al final, Y Combinator creo que Diego es el que tiene esa estadística, pero nosotros crecimos tal vez 3x en esos 3 meses de Y Combinator o 10, una cosa así estúpida. Entonces, claro, mostrar, mire, es que éramos esta empresa antes de Y Combinator y fue esta empresa después, pues eso también fue muy atractivo porque fue al final de nuevo ejecución, hacer que las cosas pasen, dejar que las ideas salgan de ser ideas. Hay otra cosa que me llama mucho la atención de ustedes y es que, y me pareció muy charro como muy curioso. Cuando dicen charro digo como gracioso, como muy curioso. Que Esteban lo describía como una borrachera colectiva donde todo el mundo estaba como intentando crecer. Como que todo el mundo tenía capital intentando crecer. Y dijiste que eso era uno de los errores que habían cometido y es que le habían hecho demasiado caso a los inversionistas.
De esa experiencia que ustedes tuvieron donde se quemó capital, que igual no fue capital desperdiciado porque hubo un branding que se construyó, ¿cuáles fueron los aprendizajes más importantes sobre cómo manejar inversionistas? Yo creo que lo primero fue haber creído más en nosotros y en Y Combinator. Y es algo que hoy es muy fácil decirlo, te lo juro que en ese momento no era nada evidente y nada fácil de hacer, ¿cierto? Porque claro, entonces, por un lado, Y Combinator siempre es súper conservador en el tema de gastar capital. Entonces, Y Combinator te enseña, por favor, no contrate a nadie hasta que sea absolutamente necesario, mejor dicho, hasta que usted no tenga vida, si no llega alguien más al equipo. Entonces, tu crecimiento debería ser muy, muy controlado y asimismo gastar plata. O sea, Y Combinator nos ponía a hacer 10 ejercicios de growth todas las semanas y nosotros ahí no habíamos levantado plata, entonces no teníamos. Y era, no me importa, invéntense algo, sean creativos, pero vaya, ejecute. Y todas las semanas nos salían 10 ideas distintas. O sea, cuando uno tiene una pistola en la cabeza y tiene que ser creativo, uno es creativo. Pero llega la plata y te pones facilista. Entonces puedes hacer ads y puedes hacer otras cositas que antes no había, que claro que al final ayuda, pero hay muchas cosas que podrías hacer sin plata, ¿cierto? Entonces, todo esto te lo cuento porque Y Combinator siempre nos dijo, sean muy conservadores. Nosotros al interior del equipo, pues después de haber sufrido tanto tiempo sin tener plata, ver toda esa plata en el banco y decir, podríamos ir más conservador y con eso vivir 10 años, pues preferimos hacerle caso a lo que nos dijo nuestro lead investor, que igual lo que te digo, pues tenían marco de referencia, porque es que en ese momento todo el mundo quemaba plata, estos manes eran los que nos habían dado el cheque más Sí. grande, entonces pues era, hágales caso, estos manes son los que nos van a seguir fondeando en el futuro y pues en este momento está un poco complejo que pase eso, pero pues fue creer más en nosotros, entender que emprender, o a esto, estoy corriendo maratones, entonces lo estoy entendiendo cada vez más, entender que emprender no es un sprint, no es una carrera de velocidad, sino es un maratón. Aquí no importa cómo te fue en los primeros 100 metros, 200 metros si tienes el récord mundial. Aquí es si llegas a terminar el maratón y cómo te va. ¿Cierto? Entonces, pues obvio, nosotros decíamos queremos crecer, mostrar resultados ya, salir en la prensa ya. Pucha, hubiéramos hecho cosas más inteligentes, pues hoy estaríamos mucho más tranquilos en nuestro runway, estaríamos haciendo cosas más interesantes, pero eso también fue fundamental. Y creo que nos hizo falta un poco más de humildad de escuchar a gente que tenía consejos contrarios a lo que uno escuchaba en el ambiente. Entonces, de nuevo, teníamos a GFC, nuestro fondo que fue el que lideró la ronda, diciéndonos gaste plata. Veíamos a las empresas Y Combinator gastando mucha plata y casi que nos encontrábamos a alguien que nos decía algo distinto y era como, qué estúpido. De pronto nos faltó agachar un poquito la cabeza y decir, vení, este man, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué pasa si le doy el beneficio de la duda y si lo escucho un poco más y analizo lo que él me dice y de pronto hago un experimento? Yo creo que eso también nos faltó. Quiero hablar de dos personas para cerrar ya los aprendizajes que has tenido con Tri. La primera persona es de Diego, el CEO, que entró como co-founder a Tri un tiempo después. Ujú. Él es consultor, pues fue consultor. ¿Cómo cambió la empresa? Fue un antes y un después. Digamos que parte de las cosas por las cuales yo le recomiendo a la gente trabajar antes de emprender es para tú desarrollar una metodología de trabajo. A mí me consta que Esteban y yo, desde que nos conocimos, y creo que por eso nos hicimos tan amigos, hemos sido workaholics, nos ha encantado trabajar, éramos felices tradeando jornadas asiáticas que eran de 10 a 12 de la noche, jornadas europeas que eran de 2 de la mañana a 5 de la mañana, fines de semana, pues porque era mercado internacional, entonces nosotros muchos años no tuvimos un puente, entonces yo sé que a nosotros nos encanta trabajar, no le tuvimos nunca pereza ni vaina y éramos unas mulas para trabajo, pero muchas veces ese trabajo le faltaba organización
le faltaba metodología. Y eso sí es lo que le enseña a los consultores a tener una metodología de trabajo increíble, a de pronto hacer esa pausa, pensar cómo podrías organizarte tú y cómo podrías organizar el equipo para que cada quien dé una mejor versión de lo que es hoy en día. Y eso en especial lo trajo Diego, ¿cierto? Entonces, creo que eso fue lo primero. Lo segundo, creo que era muy importante tener a alguien en el equipo fundador que no viniera de este mundo de las inversiones, sino un poco del sector real. Entonces, pues la ventaja de Diego es que había tenido experiencia pues haciendo consultoría a otras empresas de tecnología, pero también a otros sectores. Entonces venía con un marco de referencia mucho más grande, porque nosotros con Esteban pues era Sí. casi que las empresas de inversión y ya. Entonces eso también ha sido fundamental. Tres, creo que Diego ha sido como ese punto medio, porque muchas veces, a pesar de que Esteban y yo somos demasiado parecidos en muchas cosas, muchas veces a nivel empresarial somos el agua y el aceite, ¿cierto? Entonces, pues muchas veces chocábamos porque estábamos en polos muy distintos. Y creo que Diego ha sido esa persona que se ha sabido poner en la mitad y poner en la mitad siempre pensando en lo mejor para la empresa, o sea, ni por darle gusto a Esteban ni a mí, sino decir, oigan, es válido lo que piensa cada uno, pero esta es la forma de andar y vamos por acá. Es más que, pues fuera de eso, el tipo yo creo que debe ser una de las 5 personas más brillantes que conozco. Entonces, pues siempre trabajar con gente inteligente te facilita la vida. Definitivamente. Y ahora hablemos de Daniel Bilbao. Lo has mencionado mucho, pero me gustaría saber cuáles son los aprendizajes más grandes que pudiste obtener de Daniel Bilbao y que has obtenido hasta hoy de este personaje. Eh, no, es que Daniel es impresionante en todos los sentidos, por eso sí o sí lo tienes que tener acá. Lo primero, él era como ese vivir el día a día y antes de aprenderlo de Y Combinator y otras cosas que tal vez son como mensajes más aparte en comerte el mundo, en esa mentalidad de ser gigantes, en esa mentalidad de no conformarte. Creo que eso es lo primero que sí o sí nos inculcó Daniel. Segundo, lo que ya te conté, esa necesidad de medir todo, no importa que no tuvieras las herramientas, entonces darnos esa metodología y entender realmente desde las medidas y desde no las vanity metrics, sino las métricas reales, qué estaba pasando, es eso. Tercero, el tema de hacer comunidad. Ese man, yo creo que tiene el network al menos de emprendedores de Latinoamérica más grande que hay, pues viste el Colombia Tech Week y Ujú. fue creo que gran parte impulsado por lo que hicieron Andrés o Daniel. El man me parece genial de verdad cómo construye su network y cómo a partir de ese gana-gana pues se va convirtiendo muy valioso entre un montón de gente, porque así como yo hablo de él, tiene un chorro de gente hablando así de bien de él, entonces es impresionante. Cuarto, por ejemplo, yo que manejo el tema comercial en Trielman, es un comercial de miedo. O sea, yo me acuerdo de las cosas que le aprendí mucho cuando estábamos en esta negociación con Neki, que pues es uno de nuestros últimos proyectos que salió en estos días y que de hecho no sé si te conté, pero me vengo a vivir a Medellín por darle la prioridad absoluta a Neki. Llegamos como a un punto donde como que no podíamos avanzar y yo que creo que soy muy buen comercial, creo que había hecho todo el push y todo lo que estaba a mi alcance, se monta este man y dice, si hay que mover montañas, movemos montañas, saca una reunión con Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, ver cómo llegó, o sea, puta, tú me pones a Juan Carlos Mora y a mí mínimo me da nervios y mínimo le habló. Este man se montó, le habló como si lo conociera de toda la vida. Es caleño, ve, mira, huevón, no sé qué, papá. Y tiene una energía tan arrolladora que al final terminó pues haciendo que todo se moviera en la dirección que él quería. Entonces, esa vaina de Daniel me parece espectacular. Y lo último, pues de seguramente muchas cosas más que le he aprendido, pero de las que me acuerdo así rápido, es el lado humano. Daniel tiene unos temas humanos supremamente bacanos. Entonces, por ejemplo, es el principal defensor de una mujer dentro de una empresa. A él le encanta contratar mujeres, le encanta la igualdad, le encanta darles ese protagonismo, esa relevancia que muchas veces en el mundo corporativo no tienen o de pronto como que están un escalón más abajo, como Daniel me consta que es como el mayor defensor de eso, de verdad, como
ese deseo de contribuir a la sociedad. Yo no sé si te has escuchado el podcast de Trora, Sí. pero él dice, pucha, yo tenía la opción o de contratar ingenieros de software que ya vinieran entrenados de grandes empresas, tenía la plata, o de irme a la Universidad del Valle, una universidad pública, pelados de escasos recursos, entrenarlos. Claro, era mucho más barato. Ustedes me pueden decir si es que tomó la decisión pues por lichigo o por tacaño, Sí. pero a mí me consta por la forma de ser que Daniel lo hizo porque él de verdad cree en construir Colombia, en construir comunidad. Y él sabía que dándoles educación y una oportunidad diferente a esos pelados, pues iba a generar un ejército de programadores increíble que hoy es lo que tienen. Entonces, como ese lado humano también, Daniel tiene unas vainas muy bacanas. Charlie, para terminar, unos aprendizajes que has tenido del ser, porque a mí me parece o sea, igual de importante la parte técnica que la parte de la persona, del emprendedor. Hay una frase que dijiste que me gustó mucho y es que hay que ser antes de hacer y tener. ¿Qué te ha servido a vos para poder conservar tu salud mental cuando has sido workaholic y cuando estás construyendo una empresa gigante? Pucha, mira que esa es de las cosas que yo todavía estoy trabajando. Yo tengo una coach con la cual trabajo esa y para serte sincero, todavía no estoy en el punto en el que quisiera, porque yo todavía no tengo un equilibrio en mi vida. Aparte de eso es, por ejemplo, que no tengo familia todavía. Yo quiero llegar a tener Ujú. familia, pero pues en este momento el equilibrio en mi vida no me da para eso y muchas cosas más. Pero todo parte desde algo que yo me he dado cuenta que es igual mega cliché, pero que viviéndolo te das cuenta que es así, y es que tu empresa va a ser un reflejo de ti y tu empresa va a demandar siempre esa mejor versión de ti, ¿cierto? Todos los vicios, las cosas que tú tengas en tu vida personal, en tu empresa tarde o temprano te van a afectar. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, si eres alguien que no te gusta madrugar, paila porque seguro en tu empresa vas a necesitar madrugar y hacer cosas. Si no te gusta trasnochar, si no te gusta trabajar, como todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, pues afortunadamente yo tenía la disciplina por el fútbol y tenía ese tema de ser workaholic, entonces eso nunca fue un problema, pero por ejemplo a nivel personal, que yo venía a este mundo del trading, de las inversiones, de me vale huevo las personas, el Dios es la plata y Ujú. movamos a la gente para hacer plata, pues era algo que no podía continuar así. Entonces por eso todos estos temas de crecimiento personal me ayudaron un montón. Entender pues que al final como ser humano tenemos una energía pues que es limitada muchas veces y que es normal que tengas puntos altos y puntos bajos. Entonces es entender a cada persona, a ti qué te ayuda, que te suba la energía, qué te da energía, ¿cierto? Hay gente que eso, pues porque normalmente cuando tú lees libros de esto te dicen, no, deberías hacer esto y esto y esto y levántate a las 5 de la mañana y haz Y hace esto. Y ejercicio. claro, pero la verdad al final es que eso cambia de acuerdo a cada persona. Encuentra las cosas que a ti te dan energía, que te permitan estar en tu mejor versión y con eso pues salias las cosas que tienes que hacer. En mi caso, ¿qué es? A mí sí me da mucha energía hacer deporte pues porque toda la vida he hecho deporte. Empecé a encontrar y empecé a agarrarle mucho cariño a meditar, a hacer yoga, como estos temas como un poquito, sí, como diferentes Espirituales. que no había hecho, espirituales. Mi familia me da mucha energía, entonces pues yo soy muy familiar y cada vez que paso por Bogotá pues trato de pasar todo el tiempo que puedo con mi familia y de estar muy pendiente de ellos y de llamarlos mucho. El sentir que todos los días estoy creciendo y avanzando como persona y como líder me encanta. Entonces yo, por ejemplo, soy adicto a escuchar podcasts, adicto a seguir leyendo, a seguir estudiando. Sé que me encanta sentir que también estoy dejando mi granito de arena y de hecho es un mantra que yo tengo y es como quiero ser todos los días mejor para servir mejor, ¿cierto? Entonces yo sé que por ejemplo este tipo de espacios, ir a una universidad, ir y hacer muchas cosas que muchas veces al final esos de pronto no me acercan a mi North Star Metric, Sí. pero yo creo que si tú le das amor al universo, el universo te devuelve amor. Entonces, como sencillamente tener como ese serendipity, dejarte llevar a veces y soltar. Y pues algo que estoy trabajando muy fuerte con mi coach y que ya ahí suena como un poquito volado y cuando digo esto mis founders incluso me miran ahí como bicho raro, pero lo estoy viviendo, es como dejarme sorprender por el universo, entender, pedirle al universo que me muestre todos los días qué más es posible en cada área de mi vida y me quita un peso encima, estoy disfrutando mucho más las cosas que hago en el día a día y pues todo va fluyendo. Vamos a hacer un rapid fire ahí antes de hacerte
una o dos preguntas de seguidores. Dale. Y después un ¿qué prefieres? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo es haga que las cosas pasen. Brutal. Un libro que te haya marcado. Los secretos de la mente millonaria. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Déjate sorprender por el universo. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Éxito es hacer las cosas que te hacen feliz. Ahora vamos para unas preguntas de seguidores. Te voy a hacer dos, porque esta vez llegaron un poquito más, pero el tiempo estaba cortico. ¿Por qué emprendieron? Bueno, Daniel me dio una sugerencia ahorita. Esta es de Sergio Gars, _. ¿Por qué emprendieron bajo el modelo de capital de riesgo con un negocio como Tri? La verdad fue porque en ese momento fue lo único que se nos ocurrió. Era lo que estaba de moda, era lo que todo el mundo estaba haciendo, entonces dijimos, pues, es por acá. ¿Cuáles son los retos más grandes? Bueno, este es de Pablo Botero 99, perdón Dani, lo siento, te defraudé. ¿Cuáles son los retos más grandes en el backend de una app financiera y puntos claves a tener en cuenta? El reto más grande es que tú todo el tiempo quieres innovar, quieres meter cosas nuevas, quieres tener servicios nuevos, pero que cada mejoría de la app te puede romper algo que ya está funcionando. Entonces hacer que cada innovación hable perfecto con todo lo que ya tienes. Buenísimo, ahora vamos por un ¿qué prefieres, Dani? Hiciste preguntas de qué prefieres. Vamos a ver. Listo. Alto riesgo, alta rentabilidad. Bueno, vamos para la sección de qué prefieres. Alto riesgo, alta rentabilidad o bajo riesgo, baja rentabilidad. Alto riesgo, alta rentabilidad. Bueno. URIs y Trendy Trade o Tri. Tri. CDT o criptos. Criptos. Dani, ¿cuál se te ocurre, Sofi? ¿Se te ocurre alguna? Vamos a ver cuál. Uy, ya sé cuál. Esta está heavy. A ver. Daniel Bilbao o Y Combinator. Está heavy. Daniel Bilbao. Buena Excelente, pregunta. excelente. No, Charlie, la verdad me disfruté mucho este rato. Fue un rato muy educativo, brutal, saber qué está pasando detrás del mundo de las inversiones en bolsa. Y yo fui una de las primeras personas que empezó a mirar Tri, y de hecho cuando intenté abrir la aplicación no me dejaba. Ya. No me dejaba porque estaba en España. Ok. Entonces yo decía, hey, ya mandé esto y no me llega el código. Sí. Y me lo iban a mandar por WhatsApp y tampoco me llegaba. Claro. Pero están haciendo cosas brutales y están ayudando a las personas. Y yo creo que eso que decís vos de que cuando uno hace cosas buenas el universo responde, fiel creyente que así va a ser. Entonces te deseo todos los éxitos y mil gracias por habernos acompañado. Bacanísimo. David, muchas gracias por la invitación. Charlie, vamos a tomar una foto. Dani, ven. De uno. Ave María.